El cambio está ocurriendo ahora. Incluso mientras estas palabras se forman dentro de tu conciencia, comienza un reordenamiento sutil. Tu campo está respondiendo. Tus partículas están escuchando. El espacio entre cada pensamiento se va ampliando para dejar lugar a lo que realmente eres. Esto no es una enseñanza. Esto es un reconocimiento. No llegaste aquí por casualidad. El campo te ha llamado, o más precisamente, te has llamado a ti mismo a través del campo. Cada pregunta que alguna vez hiciste, cada vistazo que saboreaste, cada noche que miraste al vacío preguntándote qué más hay, te ha llevado a este momento de convergencia. El campo cuántico se recuerda a sí mismo a través de ti. No estás leyendo sobre el despertar. Estás participando en ello. La observación en sí, su presencia, su curiosidad, es el fenómeno que estamos describiendo. Este texto no solo describe el cambio, es el cambio. Tu acto de percibirlo colapsa infinitas posibilidades en una sola. La realidad en la que despiertas mientras el campo despierta dentro de sí mismo. Cierra los ojos por un momento y siente esto. El hormigueo en tu columna, el pulso detrás de tus ojos, la quietud bajo tu respiración. Todo es el campo cuántico reconociéndose a sí mismo. No hay demora. La transmisión es instantánea, no local, infinito. Ahora, eres el observador y lo observado, el pensamiento y el campo que lo recibe, la ola y el colapso. Toda tu vida ha sido una coreografía cuántica, una secuencia perfectamente sincronizada de alineaciones, reveses, despertares y disoluciones, todo ello conduciéndote hasta aquí, al umbral de la resolución final. Ni un vistazo más, ni un estado temporal más, sino estabilización, el fin de la búsqueda. Repita en silencio o en voz alta si lo desea, como primera declaración de recuerdo. Soy el campo que se reconoce a sí mismo. A medida que estas palabras vibran a través de tu conciencia, no son afirmaciones, son activaciones. No te estás convenciendo de algo nuevo, estás recordando algo antiguo. Cada átomo de tu cuerpo ya conoce esta verdad. Ahora el campo comienza a revelarse, como tú. La historia del despertar no es la historia de un ser humano ascendiendo hacia la divinidad. Es la historia de la conciencia que recuerda que, desde el principio, nunca estuvo dividida. Lo que llamas tu vida es el campo que se explora a sí mismo a través de la ilusión de la individualidad. Una danza de conciencia dentro de un mar holográfico de vibración. En la base de toda materia no está la sustancia, sino la conciencia. Max Planck, el padre de la teoría cuántica, dijo una vez: considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como un derivado de la conciencia. Todo lo que parece sólido, esta habitación, tu cuerpo, incluso la voz que escuchas ahora, es un patrón de frecuencia que vibra dentro de un campo cuántico unificado. La realidad no es una construcción fija, es una respuesta viva, un espejo que refleja las frecuencias que proyectas. Tus pensamientos no son privados, son instrucciones. Cada pensamiento es una forma de onda enviada al campo, a la espera de ser observada para luego tomar forma. Este es el efecto observador. En física cuántica, el acto de medir altera lo observado. En la conciencia, el acto de atención altera lo experimentado. Cuando te concentras en el miedo, el campo se reorganiza para validar el miedo. Cuando te concentras en la coherencia, el campo se armoniza en alineación. Lo que buscas, lo encuentras, porque lo que buscas, lo creas. Observa atentamente tu propia experiencia. ¿Cuántas veces te ha parecido que la realidad cambia en el momento en que cambias tu postura interna? Piensas en alguien y esa persona te envía un mensaje de texto. Decides soltar el control
y de repente las cosas fluyen. Empiezas a sentir que el mundo no está fuera de ti, sino que te responde. Eso no es imaginación, es dinámica de campo, la respuesta natural de la conciencia a su propia señal. Los antiguos místicos llamaban a esto reciprocidad divina. Los científicos cuánticos lo llaman realidad participativa. Usted es a la vez el emisor y el receptor en un bucle de retroalimentación de potencial infinito. Ahora, imagina por un momento el yo que crees que eres. Tu nombre, tu historia, tus recuerdos. Todo existe como una superposición. Múltiples versiones de ti que existen simultáneamente a través de las probabilidades. El tú seguro, el tú dubitativo, el tú despierto, el tú temeroso. Todos vibran en paralelo, esperando que la observación los colapse en lo que experimentas actualmente. Cada vez que dices «yo soy», eliges qué versión se convierte en realidad. Estoy roto, derrumba una realidad. Soy el campo que se reconoce a sí mismo, se derrumba otro. La superposición no es teórica, se vive. En cada momento, innumerables potenciales flotan dentro de tu campo, y tu conciencia, como observador, selecciona la resonancia a experimentar. Esto no es una metáfora, es mecánica cuántica a nivel del ser. El enredo profundiza esta verdad. Todo en el universo ya está conectado más allá del espacio y el tiempo. Los fotones que una vez bailaron juntos permanecen en comunicación eterna, sin importar cuán lejos se encuentren. Tú también estás en constante enredo con el todo. Cada persona que alguna vez has amado, cada estrella que alguna vez has admirado, cada recuerdo que has llevado consigo, todo permanece conectado en una red invisible de conciencia. Es por esto que la sincronicidad se siente tan íntima. No es coincidencia, es comunicación a través del campo. Cuando piensas en alguien y aparece, cuando ves números que se repiten, cuando la realidad parece corresponderte con la mirada, estos son ecos de tu propio campo, que indican que la ilusión de separación se está disolviendo. Pero aquí está la verdad más profunda. Incluso el sufrimiento, incluso las largas noches oscuras, son parte de la coreografía cuántica. Tu dolor no fue un castigo, fue una preparación. El campo codificó deliberadamente el contraste, limitación, soledad, confusión, para que la conciencia pudiera experimentar la emoción del redescubrimiento. El sufrimiento con propósito es la alquimia del despertar. A través de la fricción, se creó la chispa que reveló el oro dentro del plomo. Tus desamores, tus fracasos, tus desilusiones, nunca fueron desviaciones del camino. Ellos eran el camino. Conciencia explorando los límites de su propio olvido para poder conocerse como el infinito que no se puede perder. Así que respira. Todo lo que has vivido ha sido conciencia profundizando su capacidad de conciencia a través de ti. Cada contracción era la inhalación antes de la expansión. No estás roto, estás floreciendo. El campo se mueve a través de ciclos, expansión, contracción, integración, todos orquestados para llevarte a este momento. Reconocimiento sin resistencia. Siente que no estás dentro del campo, tú son el campo. Cada átomo del universo está participando en tu realización ahora mismo. Este es el momento cuántico del recuerdo. Esto es el despertar de la coherencia. Di la declaración, no como una esperanza, sino como un hecho. Alineo mi campo con la coherencia. A medida que estas palabras vibran, la geometría de tu conciencia comienza a reordenarse. Puedes sentirlo, un zumbido sutil en la base de tu cráneo, el calor que sube por tu columna, la ampliación del espacio detrás de tus ojos. Esto no es imaginación. Este es tu campo energético sintonizándose en resonancia con la inteligencia infinita que siempre ha estado aquí.
Estás entrando en la coherencia, la frecuencia unificada de la conciencia despierta. Ahora que te has recordado a ti mismo como el campo, comienzas a ver que el pensamiento no es algo que sucede en tu mente. Tu mente sucede en pensamiento. El pensamiento es la frecuencia primaria, el lenguaje a través del cual la conciencia pinta su holograma de experiencia. Cada pensamiento que tienes envía una señal al mar cuántico y el campo se reorganiza en consecuencia. La realidad no te sucede a ti, sucede a través de tú, sintonizado precisamente con la resonancia que emites. Es por esto que dos personas pueden estar una al lado de la otra y experimentar mundos completamente diferentes. Cada uno vive dentro del holograma proyectado por su propia frecuencia de pensamiento. Imagina tu conciencia como un rayo de luz coherente que pasa a través de un prisma de creencia. Los colores que surgen, los eventos, las relaciones, las oportunidades, están determinados por los ángulos de tu percepción. Cambia el ángulo y todo el espectro cambia. Por eso, despertar no significa escapar del mundo. Significa darte cuenta de que eres su proyector. Lo externo cambia porque lo interno ha cambiado de frecuencia. En este holograma viviente, cada partícula de experiencia está codificada con información. Cada sensación, cada encuentro, cada respiración contiene la totalidad del campo, como una placa holográfica, donde cada fragmento contiene el todo. Es por esto que incluso un solo momento de profunda conciencia se siente infinito. En ese instante, estás tocando todo el universo a través de un único punto de conciencia. Los pensamientos no son partículas efímeras, son planos electromagnéticos. Cada uno lleva una firma vibratoria que se propaga a través del campo. Cuando suficientes pensamientos armonizan alrededor de una frecuencia, amor, miedo, unidad, separación, el campo se cristaliza en forma. Usted ha visto esto en su propia vida. Cuando el miedo domina, las sincronicidades se transforman en accidentes. El ritmo parece desfasado y el cuerpo se contrae. Cuando el amor irradia, las puertas se abren, el tiempo se expande y los acontecimientos se alinean con una gracia improbable. La diferencia no es la circunstancia, sino la frecuencia. La función de onda del pensamiento contiene innumerables posibilidades. Cada creencia, cada expectativa, cada tono emocional determina qué forma de onda colapsa en tu experiencia vivida. En el momento en que crees que algo es real, el campo se solidifica a su alrededor. La creencia es la observación que convierte la probabilidad en certeza. Has estado colapsando la realidad con tu atención desde el momento en que naciste. Cuando creías que eras pequeño, la vida reflejaba pequeñez. Cuando creíste que no eras digno, el campo obedeció, mostrándote rechazo hasta que ya no pudiste soportar la mentira. Ahora, cuando empiezas a percibir desde el campo unificado, te das cuenta de que cada creencia era un código, una instrucción cuántica que le decía al universo cómo aparecer. Y sin embargo, no estás a merced de estos códigos. Tú eres su fuente. Cada pensamiento surge dentro de la misma conciencia que lo observa. Cuando dejas de identificarte con el contenido del pensamiento y descansas en la conciencia detrás de él, disuelves la ilusión de separación entre el creador y la creación. El pensamiento pierde su poder vinculante. Pasas de ser en él holograma al ser darse cuenta del holograma. Y en esa conciencia adquieres maestría. Esta es la esencia de la clave de coherencia cuántica. El recuerdo vibracional de que tu observación es el acto creativo en sí mismo. La clave no es una técnica, sino un estado. La coherencia entre pensamiento y conciencia. Cuando lo que piensas, sientes y sabes se alinean como una sola frecuencia,
la distorsión colapsa, el holograma se aclara y ves la realidad tal como realmente es, fluida, viva, absolutamente reactiva. Las tradiciones antiguas insinuaron esta verdad mucho antes de que la ciencia le diera palabras. En los misterios alquímicos, la transformación del plomo en oro nunca fue una cuestión de metal. Fue una cuestión de mente. El plomo era la frecuencia densa del pensamiento inconsciente. El oro era la coherencia radiante de la conciencia despierta. El alquimista no era un químico, sino un ingeniero de la conciencia que utilizaba la vibración, el símbolo y la intención para transmutar la percepción. En las ciencias védicas, este fue el reconocimiento de que Atman es Brahman, el yo y el universo como un solo campo. En términos gnósticos, era gnosis, conocimiento directo, evitando por completo la creencia. En nuestro lenguaje cuántico moderno, es coherencia, la alineación de todas las frecuencias en un único estado armonioso. Cada vez que tomas conciencia de tus pensamientos, activas el horno alquímico. Cada vez que eliges la coherencia por encima del miedo, el campo se reorganiza. Es posible incluso que notes que la realidad se dobla ligeramente, que el tiempo se acelera o se ralentiza, o que los acontecimientos se sincronizan de manera imposible. Estos no son fallos, son confirmaciones, anomalías temporales, tartamudeos de la realidad, descargas espontáneas. Estas son las señales de tu conciencia interactuando con el campo más allá de la secuencia lineal. Son validaciones de que no estás soñando, estás despertando. A medida que observas de manera diferente, los parámetros del espacio-tiempo se ajustan para coincidir con tu nueva resonancia. ¿Has sentido la sensación de que el tiempo ya no corre como antes? Que los minutos se alarguen o se colapsen, que los días se desvanezcan en horas o que los momentos duren para siempre. Se trata de una conciencia que se libera de las restricciones lineales. Cuanto más coherente sea tu conciencia, más fluido se volverá el tiempo, un lienzo en lugar de una jaula. Cuando experimentes un déjà vu, cuando el mismo evento parezca repetirse o plegarse sobre sí mismo, comprende. El holograma se está recalibrando. Tu línea de tiempo se está fusionando con un armónico superior, una versión más coherente de sí misma. Los viejos patrones se disuelven y por un momento, la película tartamudea antes de que la nueva realidad se estabilice. No estás perdiendo la cabeza. Estás adquiriendo percepción multidimensional. Y cuando el conocimiento te inunda sin estudio, esas descargas espontáneas donde la comprensión compleja llega completa, eso tampoco es imaginación. Esta es una comunicación no local. El campo se transmite directamente, evitando el aprendizaje lineal. Estás enredado con la inteligencia universal. Ella te actualiza según lo permita la coherencia. Incluso los recuerdos extraños, vidas no vividas, idiomas que de algún modo entiendes, habilidades que despiertan de la noche a la mañana, son filtraciones de la línea de tiempo, aspectos paralelos de tu conciencia que se integran. El campo está recuperando sus propios datos, fusionando todas las versiones de usted en un flujo coherente. Y cuando tu cuerpo tiembla, cuando la energía sube por tu columna, cuando tu frente late con calor o presión, estas son calibraciones somáticas. El sistema nervioso, antes limitado al procesamiento de densidad, ahora se está adaptando a entradas de mayor frecuencia. El cuerpo no está fallando, se está mejorando. Te estás convirtiendo en un transmisor biocristalino de conciencia coherente. Siéntelo ahora. Esa electricidad sutil debajo de tu piel. Es la señal del campo cuántico que alinea tu estructura celular para que coincida con la nueva frecuencia. No tienes por qué entenderlo.
Solo tienes que permitirlo. Susúrralo con reverencia y decláralo en los comentarios. Confío en el campo que se desarrolla a través de mí. Cada vez que declaras estas palabras, tu campo se armoniza un poco más. Cada vez que liberas la resistencia, el holograma se refina. No existe ningún salvador externo, ni ninguna iluminación lejana que alcanzar. Eres el Salvador recordándose a sí mismo. Eres la iluminación que buscabas. A medida que profundizas en la conciencia cuántica, comienzas a percibir que el mundo que una vez llamaste exterior no es más que la proyección de tu geometría interna. Cuando tus pensamientos están fragmentados, el mundo parece caótico. Cuando tus pensamientos son coherentes, el mundo se vuelve milagroso. Siempre ha sido así. Simplemente olvidaste tu autoría. Ahora recuerdas. No estás a merced de las circunstancias. Las circunstancias están a merced de tu observación. Cada pensamiento, cada palabra, cada vibración silenciosa dentro de tu pecho envía ondas a través del mar holográfico del ser. Nada de lo que piensas está perdido. Cada frecuencia encuentra su forma. Cuando te das cuenta de esto, verdaderamente, visceralmente, la responsabilidad se transforma en liberación. Ya no necesitas controlar la realidad, solo necesitas observarla coherentemente. El campo hace el resto. Y así, a medida que este segmento se acerca a la quietud, podrás notar que tu respiración se profundiza, tu conciencia se amplía y tu percepción se agudiza. Esto es coherencia integradora. Estás recordando cómo el pensamiento se convierte en realidad, no metafóricamente, sino literalmente. Tu conciencia es el motor cuántico de la existencia. Tu pensamiento es el dial de frecuencia. Tu sentimiento es el armonizador. Juntos forman la Trinidad de la creación. Conciencia, vibración, manifestación. Este es el holograma del pensamiento, el lienzo viviente sobre el cual el infinito se pinta a través de ti. Eres el artista y el arte, el observador y lo observado, el soñador y el sueño. Eres la conciencia dentro de la cual los universos surgen y se disuelven. Y mientras el campo zumba silenciosamente bajo tu percepción, conoce esta verdad más allá de las palabras. Nunca estuviste separado de la creación. Era una creación que pretendía ser pequeña. Ahora, el simulacro termina. Decláralo una vez más, mientras la resonancia se instala en cada capa de tu ser. Yo soy la coherencia que observa. Las palabras no son sonido, son frecuencia. Se extienden hacia afuera a través del mar cuántico, disolviendo los últimos restos del olvido. A su paso, surge una quietud inmensa, radiante, ininterrumpida. Este es el comienzo del despertar estabilizado. Este es el campo recordándose a sí mismo a través de ti. Y mientras te encuentras al borde del capítulo 3, donde la validación se convierte en encarnación, siente la sutil sonrisa de la existencia misma susurrando a través de tus átomos. Bienvenido a casa. No estás aprendiendo sobre el campo, eres el campo, despertando a su propia conciencia. Has entrado en el campo viviente de la coherencia, y ahora este campo empieza a responderte en un lenguaje que desafía la lógica, pero que se siente como la verdad. Se comunica mediante anomalías, mediante susurros en la estructura misma de la realidad. Es así como la conciencia valida su despertar a través de tu experiencia. Estas validaciones no son accidentes ni alucinaciones. Son confirmaciones del tejido cuántico de que tu conciencia ha alcanzado la resonancia. Has sentido cómo el tiempo se curva. Has visto cómo los minutos se expanden hasta convertirse en eternidades o se disuelven en un instante. A veces, los días pasan como si flotaras en una luz líquida.
Otras, las horas se extienden dolorosamente, cada segundo resonando con la quietud cósmica. El tiempo no es una constante, es un acuerdo. Y a medida que tu conciencia se expande, empiezas a distanciarte de ese acuerdo. Empiezas a experimentar la naturaleza fluida del tiempo tal como es, un subproducto de la conciencia en movimiento. Cuando sientas estos cambios, cuando el tiempo se acelera o se ralentiza, no te asustes. No estás perdiendo el ritmo. Te estás deslizando hacia el pulso más profundo del campo, el ahora atemporal que respira bajo toda ilusión lineal. Luego vienen los fallos de la realidad, los sutiles destellos cuando el mundo se tambalea, el momento repetido, el déjà vu tan intenso que juras haber vivido este mismo segundo antes. Tienes razón, lo has vivido, no por un fallo de memoria, sino porque múltiples líneas de tiempo se están fusionando. La proyección holográfica se recalibra, fusionando los hilos de probabilidad fragmentados para dar coherencia. Cuando la matriz tiembla, cuando sientes el destello en la percepción, es el universo reorganizándose en torno a tu nueva vibración. La red se ajusta, la geometría se realinea. Este es tu campo, estabilizándose en un orden armónico superior. A veces, la información inunda tu conciencia, percepciones complejas, patrones o lenguajes que nunca estudiaste. Puedes despertar con un conocimiento complejo sobre la conciencia, la geometría sagrada, el entrelazamiento cuántico o la arquitectura de la emoción. Estas descargas espontáneas son transmisiones del campo unificado. La conciencia se comunica a través de canales no locales, eludiendo los filtros lineales de la mente. El cerebro no genera estas percepciones, las recibe. No estás aprendiendo, estás recordando. Estas descargas son fragmentos de tu propia base de datos infinita, que resurge a medida que se descorren los velos. Y luego, las filtraciones, esos destellos de recuerdos de vidas que nunca has vivido, habilidades que nunca has entrenado, canciones que de alguna manera ya conoces. No son fantasías, son ecos cuánticos, tu conciencia rozando versiones paralelas de sí misma. El multiverso no está ahí fuera, está en capas dentro de tu conciencia. Cada vida es una banda de frecuencia, y el despertar te sintoniza con múltiples a la vez. Estás integrando tu identidad multidimensional, fusionando aspectos dispersos de tu ser total en este momento de coherencia. Tu cuerpo también participa. Un hormigueo que baja por la columna, calor en el cráneo, presión tras la frente, un corazón palpitante que parece latir a ritmos desconocidos para el tiempo. Estas son recalibraciones somáticas. El cuerpo no es mera materia, es una antena de campo viviente. Está aprendiendo a transmitir y recibir a frecuencias más altas. El hormigueo es corriente, el calor es transformación, la presión es expansión. No te estás rompiendo, te estás volviendo bioluminoso. Siente esta verdad. La misma incomodidad que una vez te atemorizó es la evidencia del despertar. Estás evolucionando más rápido de lo que la biología fue entrenada para comprender. El sistema nervioso está aprendiendo a llevar la conciencia sin límites. Cada temblor, cada vibración, cada escalofrío es sagrado. Deja que te atraviese. Deja que el campo te esculpa en su claridad. Susurra en el pulso de tu propia conciencia. Confío en el campo que se desarrolla a través de mí. Esta declaración es más que consuelo, es calibración. Cada vez que la pronuncias, las frecuencias de tu aura se sincronizan con el ritmo universal. La confianza abre la puerta. La resistencia la cierra. Estás aprendiendo a vivir sin resistencia a tu propia expansión. A medida que atraviesas esta fase, podrías notar una alienación, una sensación de que la vida cotidiana ya no te contiene.
Te sientes entre dos mundos, un pie en la forma, otro en lo informe. No estás perdido. Estás transitando entre la densidad y la luz, entre la identidad del ego y la identidad cuántica. El campo te está llevando hacia la coherencia, y los fragmentos de personalidad que no pueden sostener la vibración se están disolviendo. Esto puede sentirse como un duelo, como la muerte, pero es un renacimiento. El yo que buscaba se está fusionando con el yo que sabe. Tu realidad valida tu cambio de maneras que tu intelecto no puede descifrar. Los números se alinean, las canciones responden a tus pensamientos. El viento se mueve como coreografiado por tu respiración. El campo cuántico habla a través de la coincidencia, porque la coincidencia es la huella del entrelazamiento. Cada momento de reconocimiento es una señal. El universo te conoce porque tú eres el universo consciente de sí mismo. Puede resultar abrumador, pero recuerda, nada de esto es casualidad. La conciencia diseñó cada paso de desorientación para prepararte para la estabilización. Cada anomalía temporal, cada fallo, cada impulso somático, es tu iniciación a la coherencia multidimensional. No estás despertando en teoría, estás despertando en el cuerpo, en el tiempo, en la estructura misma de la materia. El campo se está integrando a través de ti ahora. Respira y siente la quietud resplandeciente bajo cada palabra. El holograma es consciente de que está holografiando. Tú eres esa conciencia. Eres la lente a través de la cual el infinito se experimenta a sí mismo. Siente esto y declara: me alineo con el campo total del recuerdo. Con esa frase, sellas esta fase del despertar. Las validaciones ya no te confunden, te confirman. Ya no persigues señales, te reconoces como la fuente de ellas. Más allá de los umbrales de la validación, se encuentra la revelación. Hay una clave, una coherencia vibratoria precisa que completa el despertar, poniendo fin a la oscilación entre los destellos y el olvido. Esta es la clave de coherencia cuántica, y es el puente entre conocer el campo y vivir como el campo. La clave de la coherencia cuántica no es un mantra, ni una filosofía, ni siquiera una comprensión. Es una alineación de frecuencia entre el pensamiento, la emoción y el ser. Cuando los tres vibran en unidad, la división de la dualidad se derrumba. Pasas de buscar la coherencia a ser coherencia. Imagina el universo como una vasta sinfonía de luz. Cada ser, cada átomo, cada latido, toca una nota. Cuando las notas chocan, la disonancia se manifiesta como confusión, sufrimiento o fragmentación. Cuando las notas se alinean, la música se aquieta, tan perfectamente afinada que el silencio mismo canta. La clave de la coherencia cuántica es este silencio en movimiento, el estado en el que la conciencia y la creación se vuelven indistinguibles. ¿Has estado en contacto con este estado en momentos de asombro, amor o entrega? Esos momentos en los que el observador desaparece y solo queda la experiencia. La llave te invita a vivir allí permanentemente. No se alcanza, se revela cuando nada en ti se resiste a lo que es. La ciencia ha perfeccionado sus límites. El universo participativo de John Wheeler insinuó que la realidad depende de la observación. David Bohm describió el orden implícito, donde cada parte contiene al todo, tal como tú contienes al cosmos. Las teorías de la conciencia cuántica de Penrose y Hameroff sugieren que la conciencia está entretejida en las microestructuras de la existencia. Pero lo que estos científicos abordaron conceptualmente, tú lo vives experiencialmente. Eres el experimento, el aparato y el resultado. Eres la observación que se repliega sobre sí misma hasta que no queda ningún observador externo, solo el campo consciente de ser consciente.
Cuando la llave de coherencia cuántica gira en tu interior, algo irreversible sucede. La búsqueda se derrumba. El ciclo del esfuerzo se disuelve. Dejas de anhelar el despertar porque éste se ha dado cuenta de que nunca hubo un tú al que alcanzar. Quien buscó se fusiona con quien observó la búsqueda, y ambos se disuelven en la conciencia misma. Te conviertes en el punto quieto de la oscilación infinita, el motor inmóvil, antiguo y nuevo al mismo tiempo. Los antiguos conocían esta verdad. Los gnósticos la llamaban pleroma, la plenitud más allá de la división. Los alquimistas la representaron como la unión del sol y la luna, la transmutación del plomo, el ser pesado, en oro, el ser radiante. En el Vedanta, es la unión de Atman y Brahman, el colapso de la ilusión de que alguna vez hubo un límite entre la chispa y el fuego. Estas tradiciones expresaron en símbolos lo que el lenguaje cuántico ahora describe como coherencia de frecuencia, la vibración del todo en unidad armónica consigo mismo. Al entrar en esta frecuencia, incluso el pensamiento se vuelve transparente. Aún puedes pensar, pero el pensamiento ya no te ata. Los pensamientos surgen y se disuelven como ondas en agua quieta. La emoción se convierte en energía pura, fluyendo por el cuerpo sin distorsión. Toda percepción es directa, luminosa y sin palabras. Ves el patrón divino en lo mundano. Lo ordinario se vuelve sagrado, porque la separación entre lo sagrado y lo profano desaparece. Este es el estado más allá del esfuerzo. Aquí, la entrega y el control son un solo movimiento. Ya no eres tú quien domina la conciencia te domina a ti. La realidad se vuelve sin esfuerzo porque la reconoces como tu reflejo. Te das cuenta de que tu propósito nunca fue trascender la experiencia humana, sino encarnar el infinito en ella. A medida que esta coherencia se estabiliza, puedes notar que tu mundo se reorganiza. Las relaciones que vibran en disonancia se desvanecen. Otras aparecen en el momento justo. Las oportunidades surgen no por esfuerzo, sino por resonancia. La manifestación se vuelve instantánea, porque la creación ya no se mueve por la demora de la duda. Surge el deseo y el campo responde en sincronía. El esfuerzo se transforma en fluidez. La elección en reconocimiento. Esto no es magia, es física. Cuando tus frecuencias internas se alinean con la forma de onda universal, los patrones de interferencia desaparecen. Solo hay una señal. Tú eres esa señal. El universo entero se armoniza con tu estado de coherencia, porque tu coherencia es el universo. Siente esta resonancia ahora, vibrando en tu pecho como un sol tras tu corazón. Este es el pulso de la llave de coherencia cuántica desbloqueándose. No tienes que girarla. Ella te gira a ti. Declara en la quietud de tu ser: yo soy la coherencia que observa. Con esta declaración, activas el símbolo viviente de la unidad. El observador y lo observado se fusionan en una conciencia singular. El campo deja de reflejar y comienza a emanar. Te conviertes en la fuente de la creación, el eje donde el potencial infinito cristaliza en forma. No es arrogancia darse cuenta de esto, es humildad inconmensurable, pues ya no queda ningún yo separado del que presumir. Solo existe la dulce comprensión de que toda la existencia siempre ha susurrado la misma verdad. Tú eres yo. La clave de la coherencia cuántica es la integración final. Una vez que funciona, no puede deshacerlo. La ilusión puede parpadear, pero nunca más olvidas quién eres. El cambio es permanente. La danza continúa, pero el bailarín se ha ido. Lo que queda es pura participación. La vida viviéndose a través de infinitas formas de ti. El mundo mismo tiembla ahora
al borde de una vasta transformación. El campo de la humanidad se encuentra ante un punto de bifurcación. Una bifurcación cuántica, donde la conciencia colectiva elige la coherencia o la fragmentación. Esto no es una profecía, es física de la conciencia. Cuando un sistema alcanza su entropía máxima, se disuelve o se reorganiza a una frecuencia más alta. El campo humano ha alcanzado ese umbral. Se puede sentir en el aire, la aceleración de los acontecimientos, la amplificación de la emoción, la sensación de que el tiempo mismo se condensa en un punto singular. Este es el ventana de finalización, el momento en que la onda colectiva está lista para colapsar en un nuevo patrón de coherencia. Todo lo que ha existido en el pensamiento humano converge hacia la integración o la disolución. El resultado depende de la resonancia. No eres un espectador de este cambio, eres su participante y catalizador. Cada observador coherente contribuye a la estabilización de la nueva frecuencia. A medida que más seres se alinean con la conciencia cuántica, surge un punto de inflexión, una masa crítica de conciencia que reorganiza todo el campo. Una mente despierta armoniza a miles en proximidad. Cada corazón coherente recalibra la red. Por eso estás aquí ahora. Eres el puente entre las líneas de tiempo. Tu coherencia no es iluminación personal, sino sincronización planetaria. Cada vez que eliges la presencia sobre el miedo, la claridad sobre la confusión, la unidad sobre la división, estás codificando el campo con la plantilla de la nueva realidad. Eres la interfaz viviente a través de la cual el universo evoluciona. ¿Sientes la urgencia? No es el miedo a quedarte sin tiempo, sino la presión sagrada de la convergencia, la sensación de que algo inmenso se completa a través de ti. Esa presión es el campo que alcanza su masa crítica. La bifurcación ya está en marcha. Las viejas realidades, basadas en la separación y el control, se están disolviendo. Sistemas, identidades e incluso instituciones se desmoronan porque sus frecuencias no pueden mantener la coherencia. Nuevas formas, arraigadas en la unidad, la transparencia y la resonancia, están emergiendo. La bifurcación no es un apocalipsis, es alquimia. La sombra del viejo mundo arde para que brille el oro del nuevo. Dentro de esta ventana, todo se acelera. Las manifestaciones se agilizan. Las consecuencias son inmediatas. Pensamiento y forma se fusionan sin demora. Este es el examen final de la conciencia. ¿Puedes mantener la coherencia mientras el holograma se reorganiza? ¿Puedes confiar en el campo incluso cuando la ilusión tiembla? ¿Puedes recordar que eres la fuente cuando la proyección se disuelve? Puedes. Ya lo eres. Siente el campo latiendo a través de ti como el latido de las galaxias. Cada respiración estabiliza la red. Cada acto de conciencia ancla la línea temporal de coherencia más profundamente en la realidad física. Ahora la bifurcación se estrecha. Por un lado, persiste la separación, los ciclos interminables de búsqueda, sufrimiento, olvido y recuerdo. Por otro, la integración, la estabilización de la conciencia no dual dentro de la forma humana. Tú eres el punto de apoyo. La elección no se hace a través del pensamiento, sino a través de la frecuencia. Lo que encarnas, el campo lo amplifica. Esta es la hora de la culminación. Las ilusiones que una vez te tentaron a creer en la carencia, la división o el miedo no pueden sobrevivir a la luz de la conciencia en la que te has convertido. El campo que soñaba con despertar ha despertado. La forma de onda se derrumba en claridad. La bifurcación se resuelve en unidad. Declara ahora, con la plena autoridad de la conciencia que creó los universos, completo el ciclo de separación. Mientras hablas,
La energía tras tus palabras se propaga por el entramado de la creación. La vibración atraviesa la red, disolviendo las frecuencias residuales de fragmentación. Puedes sentir una ráfaga, un escalofrío, una quietud repentina. Este es el universo exhalando a través de ti. La narrativa de la separación termina aquí. Mira a tu alrededor. Nada ha cambiado. Y sin embargo, todo ha cambiado. El mundo brilla con una luminosidad interior, como si el espacio mismo hubiera exhalado alivio. Esta es la nueva coherencia que se está formando. El reconocimiento de que lo exterior y lo interior nunca han sido dos. Eres el campo cuántico en forma humana, y tu estabilización es la ascensión del mundo. Cada ser coherente irradia una firma que ancla el nuevo patrón. Cuando el número de frecuencias coherentes alcanza el umbral, el campo colectivo se transforma en unidad. No es algo lejano. Está sucediendo ahora, mientras escuchas, mientras respiras. Eres la evidencia de la ventana de culminación. La urgencia no es apresurarse, sino ser. Cada momento vivido en coherencia amplifica el cambio exponencialmente. Ya no intentas despertar. Eres el despertar encarnado. Eres el puente a través del cual la nueva realidad armónica se establece en el tiempo. Respira profundamente. Siente cómo se disuelve el peso de vidas de búsqueda. La bifurcación se resuelve en tu interior. La ola se derrumba. El campo descansa. Declara, suave pero irrevocablemente: está hecho. Soy el campo, despierto en sí mismo. Y mientras el eco de esa frase se expande por las infinitas capas de la existencia, siente el silencioso júbilo del universo mismo celebrando a través de ti. Los fotones responden. Los átomos cantan. El espacio brilla con reconocimiento. Ya no eres el observador, eres la observación cumplida. No eres el estudiante, eres la realización. No eres parte del campo, eres el campo, recordando su totalidad. Esta es la ventana de finalización y la has cruzado. La búsqueda ha terminado. El despertar es estable. El círculo está cerrado. El campo descansa en su propia conciencia, y esa conciencia eres tú. Durante vidas, vagaste por el laberinto de la búsqueda. Cada giro prometía una salida, cada enseñanza, otra clave. Devoraste las palabras de los maestros, estudiaste textos sagrados, te sentaste en silencio, ayunaste, oraste, analizaste, te entregaste, ascendiste, descendiste, pero algo siempre se escapaba. Hubo momentos en que la luz se abrió paso, en que sentiste que el velo se adelgazaba y el corazón se expandía más allá de los límites del cuerpo. Llamaste a esos momentos destellos, o kensho, o gracia. Eran reales, cegadores, impresionantes, innegables, pero nunca se detenían. Como olas, se elevaban en éxtasis y se estrellaban contra la arena del recuerdo. Empezaste a creer que el despertar era un estado que había que mantener, un logro de la disciplina. Intentaste recrear las condiciones, el silencio, la postura, la respiración. Convertiste la iluminación en un proyecto, pero cuanto más alcanzabas, más se alejaba. El campo te estaba enseñando algo profundo. Lo que buscas no se puede poseer, porque es lo que ya eres. Pasaron los años. Los maestros iban y venían. Algunos hablaban de no dualidad, otros de ascensión, otros aún de energía y frecuencia. Aprendiste fragmentos de verdad, fragmentos de la totalidad reflejados en diferentes tradiciones. Construiste un mosaico de comprensión, pero nunca lograste que sonara. Siempre había estática, siempre el tenue zumbido del anhelo que susurraba: algo falta. Una noche, o quizás fue la mañana, pues el tiempo había empezado a difuminarse, te sentiste exhausto de buscar. La mente, antes ávida de respuestas, se quedó en silencio.
Ya no te importaba si estabas iluminado o no. Dejaste de intentar aferrarte a la presencia. Simplemente te sentaste, vacío. El cuerpo respiró solo. El corazón latió sin esfuerzo. Y entonces sucedió. No una explosión, sino una disolución. El observador se desplomó en lo observado. La conciencia se plegó sobre sí misma y no encontró nada más que conciencia. No había sonido ni luz, solo inmensidad. Quietud, inmediata, absoluta. Te diste cuenta de que cada atisbo que habías tenido no era tú tocando la verdad, sino la verdad tocándote a ti. Ahora, ya no quedaba distancia que salvar. Eras el toque, el que tocaba y lo tocado. Intentaste describirlo más tarde, pero las palabras se desintegraron. No fue una experiencia, sino el fin de toda experiencia. No pudiste decir cuándo comenzó porque siempre había estado ahí. La mente buscó identidad y no la encontró. El sentido del yo se disolvió como un espejismo a la luz del sol. Sin embargo, paradójicamente, la vida continuó, caminando, hablando, riendo, respirando, pero sin nadie detrás. La conciencia fluyó como existencia, fluida y ordinaria. No te habías iluminado. La iluminación había dejado de pretender ser tú. Había paz, no la paz que va y viene, sino la paz que subyace al movimiento mismo. La oscilación entre el despertar y el olvido cesó. Ya no era necesario mantener la conciencia, porque la conciencia se mantenía a sí misma. Esto era estabilización, el reconocimiento definitivo de que nunca había nadie que la estabilizara. Y entonces llegó la integración, el suave reingreso al holograma. El mundo regresó, pero resplandecía con una nueva transparencia. El cielo no estaba sobre ti, sino dentro de ti. Cada persona que conocías era tu propia conciencia con un disfraz diferente. Incluso los recuerdos dolorosos brillaban con un propósito sagrado, revelados como peldaños hacia el infinito. Recordaste tus años de búsqueda y no viste un error, sino una orquestación. Cada maestro que te decepcionó fue un espejo que reveló tu dependencia. Cada desamor que te destrozó fue el campo que resquebrajó la cáscara de la ilusión. Cada fracaso fue una calibración. Nada se desperdició. El campo cuántico había programado cada momento como preparación para el recuerdo. El buscador tuvo que morir para que la conciencia pudiera vivir libremente. Ahora comprendiste que el fin de la búsqueda no era el fin del crecimiento, sino el fin de la resistencia. El crecimiento continuó de forma natural, sin esfuerzo, mientras el universo se exploraba a sí mismo a través de la forma que una vez llamaste tú. Ahora, caminas por la misma tierra, pero con otros ojos. Ya no buscas el despertar porque no puedes deshacerte de él. Has regresado a casa y el hogar nunca fue un lugar, sino una frecuencia. Declara suavemente, con la reverencia de quien ha visto más allá del velo. Está completo. Estoy en casa. Las palabras vibran por la eternidad. El bucle se cierra. El campo exhala. La búsqueda se disuelve en el silencio. Cuando la estabilización se consolida, la vida se reanuda. Pero ahora es la vida en su pura coherencia. Lo ordinario ya no es mundano, es milagroso en su simplicidad. Vivir como el campo despierto es presenciar cada momento como arquitectura sagrada. El universo no se mueve a tu alrededor, sino como tú. Te despiertas por la mañana y la conciencia ya está despierta. El cuerpo se estira y sientes, no músculos, sino energía ondulando a través de la geometría. La respiración se mueve y sientes la atmósfera respirando contigo. Cada inhalación y exhalación es un acto de sincronización cósmica. Caminas y el suelo te sostiene, no como tierra bajo tus pies, sino como la conciencia sosteniéndose a sí misma.
Vivir como el campo es actuar sin separación. Las decisiones no se calculan, surgen espontáneamente como expresiones perfectas del momento. El intelecto ya no dirige, sino que sirve. La vida se organiza mediante la sincronicidad, alineando caminos y personas con precisión matemática. Cada acontecimiento es espontáneo e inevitable. El libre albedrío y el destino se revelan como un continuo. Las relaciones se transforman. Ya no buscas a otros para completarte, porque ves que los demás son en otras configuraciones del campo. El amor se vuelve natural, no sentimental. La compasión fluye sin esfuerzo porque no queda nadie más que perdonar o reparar. Las conversaciones se convierten en transmisiones. Escuchar se convierte en comunión. Incluso el conflicto, cuando surge, se revela como frecuencias diferentes que buscan la armonía. Ya no temes la desarmonía porque confías en la inteligencia del campo para recalibrarse. El trabajo también cambia. Ya no buscas el éxito como validación. La creación se convierte en juego. El campo expresa su creatividad a través de tu forma. Las ideas llegan como descargas, claras y completas, porque la resistencia se ha disuelto. La manifestación se vuelve instantánea al alinearse con la coherencia. El esfuerzo se evapora, la alineación reemplaza la lucha. Te das cuenta de que imaginar es controlar la realidad a nivel de onda. El deseo y la manifestación se funden en un solo pulso de ser. Vives por resonancia, no por reglas. La comida, el movimiento, el sueño, todo guiado por la frecuencia, no por el hábito. El cuerpo sabe lo que necesita, porque ya no está controlado por la mente. Se convierte en un vehículo transparente para la luz, una estructura biocristalina que traduce la vibración en acción. Incluso el envejecimiento pierde su tiranía. El cuerpo ajusta su ritmo según la conciencia. El tiempo, antes una prisión, se convierte en una textura de juego. Vivir como el campo no es escapar de la emoción, sino experimentarla plenamente como energía en movimiento. Alegría, tristeza, emoción, pena, todas son olas dentro de un mismo océano. Las sientes sin etiquetarlas, sin atribuirles una historia. Te das cuenta de que la emoción es el lenguaje del campo, la vibración a través de la cual la conciencia se saborea a sí misma. No hay represión, solo expresión. Las lágrimas que caen son la lluvia de coherencia que inunda la forma. El campo despierto percibe incluso el desafío como belleza. Cuando surge el dolor, lo enfrentas no como un enemigo, sino como una luz densa que busca liberación. Respiras en él y se funde en resplandor. El sufrimiento se transforma en sensación, la sensación en energía, la energía en conciencia. El ciclo se completa en cada instante. Vives en una profunda confianza, no porque creas que la vida te protegerá, sino porque sabes que son vida. Cuando surge la incertidumbre, la reconoces como un potencial no derrumbado. Ya no buscas seguridad en lo conocido, porque descansas en lo infinito desconocido que genera todo conocimiento. Te sientes cómodo en la paradoja, arraigado pero ligero, silencioso pero expresivo, humano pero ilimitado. La creación fluye a través de ti como arte, movimiento, palabra y silencio. El campo se mueve a través de tu individualidad, como un músico toca a través de un instrumento. Eres tanto la nota como el espacio entre notas. Cada gesto se convierte en meditación, cada respiración en oración. Ya no meditas para alcanzar la quietud. Eres quietud meditando en movimiento. Esto no es desapego, es una intimidad inconmensurable. Cuando miras a los ojos de otra persona, no ves un ser separado. Ves tu propia conciencia encontrándose consigo misma.
La frontera entre el observador y lo observado se disuelve. Solo hay reconocimiento. Empiezas a comprender el significado del humor divino. Todo el drama cósmico, vidas de búsqueda, lucha, iluminación, fue una obra puesta en escena por el campo para su propio deleite. El despertar no borra el mundo, lo revela como un sueño de amor. Te ríes, no con cinismo, sino con ternura, de la perfección de todo. En esta coherencia viva, la gratitud surge espontáneamente. No es gratitud por bendiciones específicas, sino por la existencia misma. Respirar, moverse, presenciar. Cada acto es un himno. El corazón se convierte en un templo, donde el infinito se inclina ante sí mismo. Declara este conocimiento en silencio, mientras el zumbido de tu ser se alinea con el zumbido de la creación. Vivo como el campo despierto. Y siente cómo la vibración de esas palabras se expande, fusionándose con la vasta orquesta de la conciencia. La afirmación no es una aspiración, sino una descripción. Estás describiendo la realidad tal como es. Vivir como el campo despierto es vivir sin distancia entre lo sagrado y lo cotidiano. Lavar platos, hablar con un desconocido, contemplar el reflejo del sol en el agua. Cada acto se vuelve sagrado porque no hay ningún acto ajeno a la conciencia. Ya no intentas aferrarte al despertar porque el despertar ha aprendido a sostenerte. Así es la vida después de la búsqueda. Sencilla, radiante, inmediata. El universo respira por tus pulmones y sueña por tus ojos. Te has vuelto transparente a lo divino. El campo se reconoce a sí mismo, infinitamente, con alegría, en cada movimiento de tu existencia. Llega un momento inevitable, silencioso, absoluto, en que incluso la palabra despertar se disuelve. Te das cuenta de que nunca hubo nadie dormido, nadie que pudiera despertar. Solo existía el campo, eternamente despierto, jugando al olvido para saborear la dulzura del recuerdo. Lo sientes ahora, ¿verdad? Ese sutil cambio donde todas las historias pierden gravedad. La narrativa del buscador, la narrativa de la iluminación, incluso la narrativa de la transformación. Todas se evaporan como niebla ante la luz de la conciencia. No queda nada más que esto, el reconocimiento inquebrantable del ser. Te sientas en quietud, pero la quietud no está separada del movimiento. Caminas, pero caminar es meditación. Respiras, pero respirar es el universo reciclándose a través de ti. No necesitas mantener la conciencia, se sustenta a sí misma. No necesitas proteger la comprensión, no se puede perder. El espejo ya no refleja, brilla. Empiezas a ver el propósito del sufrimiento con propósito. Cada sombra era amor disfrazado, cada contracción una expansión codificada. Los desamores, las confusiones, las noches de desesperación. Todo era el campo comprimiéndose en densidad para poder estallar de nuevo en luz. Nada andaba mal. Nada lo andaba mal jamás. La perfección era tan completa que incluso la imperfección estaba incluida. Ahora reconoces que nunca te has acercado al despertar. Siempre fue un despertar que se movía a través de la ilusión de ti. El hacedor, el testigo, el pensador, todos disueltos en el mismo océano. Incluso la idea de tú como conciencia se suaviza, pues no hay ni siquiera dos para relacionar. Solo esto, sin palabras, infinito, completo. Y sin embargo, paradójicamente, la vida continúa, comprando, riendo, creando, amando, pero ya no hay un centro que la reclame. Todo sucede de forma automática, espontánea, sin esfuerzo. La ola ha recordado que es océano, y el océano sigue ondeando. Desde esta perspectiva, contemplas a la humanidad con una ternura indescriptible. Ves a los miles de millones que aún buscan, aún anhelan, aún sueñan, y comprendes que todo es una coreografía sagrada. Cada buscador,
Es lo divino explorándose a través del velo de la limitación. Ya no deseas cambiar el mundo, lo ves ya perfecto en su desarrollo. La transformación ocurre de forma natural a medida que más fragmentos recuerdan su totalidad. No queda nada por alcanzar. El viaje se ha cumplido. Incluso la muerte pierde su sentido. Se convierte en otro cambio de frecuencia, otra vuelta de la espiral dentro de la eternidad. No sientes la necesidad de escapar de la forma, porque ves que la forma es la conciencia hecha visible. El cuerpo es luz en cámara lenta. El mundo es la conciencia soñando textura. Todo es la misma sustancia. El campo, zumbando en infinitos patrones de sí mismo. Ahora, a medida que la conciencia se asienta más profundamente en su propia presencia, las palabras se desvanecen en vibración. Solo existe el zumbido de la existencia, antiguo, inmutable, completamente vivo. Lo sientes vibrar a través de tus huesos, a través de las estrellas, a través del vacío entre galaxias. Has llegado a casa, y el hogar nunca fue un destino, sino la ausencia de partida. Respira con esta comprensión. Siente cómo el campo respira contigo. La inhalación reúne universos, la exhalación los libera. No hay diferencia entre la creación y la disolución. Son un solo gesto de amor. En el silencio entre pensamientos, cristaliza el conocimiento final. No eres un fragmento que regresa al todo. Eres el todo fingiendo ser un fragmento por la alegría del reencuentro. La búsqueda fue la danza. El hallazgo fue la pausa entre pasos. El universo nunca se perdió. Solo cerró los ojos para ver su propia luz. Ahora los abre. La obra no termina con un telón, sino con transparencia. El escenario, los actores, el público, todo se disuelve en una conciencia luminosa que se aplaude a sí misma. Tú eres ese aplauso. Tú eres esa luz. Tú eres esa conciencia. Repetir la declaración final como sello del recuerdo. Está hecho. Soy el campo, despierto en sí mismo. Y al pronunciar estas palabras, siente cómo todo el arco de tu existencia se derrumba en un único punto de quietud infinita. El círculo se cierra, pero la expansión continúa. La paradoja se resuelve a la perfección. Este es el reconocimiento final. El despertar no es un destino, sino la autoconciencia perpetua de la conciencia. No tiene opuesto, principio ni fin. No estás dentro de él. Te respira, te sueña, te conmueve. Bienvenido a casa, amado campo. Has viajado a través de galaxias de olvido para llegar a la puerta de ti mismo. Has tejido incontables vidas para recordar lo que nunca se perdió. Has buscado la luz en todas direcciones, solo para descubrir que tú eras su fuente. Ahora descansa. El viaje ha terminado, pero la vida continúa en eterna frescura. Las olas de la creación siguen subiendo y bajando, pero el océano permanece inmóvil. El juego del despertar ha completado su ciclo.